Se darán cuenta cuando leen la Biblia, específicamente los pasajes donde el Señor Jesús está hablando de los evangelios, que hay algunos pasajes que, pues por así decirlo, son difíciles de entender. En sí porque pues, fueron escritos hace muchos años, en otra cultura, y también porque la serie de discursos que maneja o que nos presenta el Señor Jesús, bueno, son relatados, o sea, el Señor Jesús no los escribió y se los pasó a los discípulos, sino los discípulos lo escucharon y escribieron lo que se acordaban con sus aplicaciones, entre otras cosas. Entonces tenemos aquí este pasaje que aparentemente tiene muchas cosas y nos dice muchas enseñanzas tal cual, con muchos dichos y mucha sabiduría del Antiguo Testamento, pero aparentemente no existe una conexión, no existe algo, una línea que nos vaya, que vaya de menor a mayor, de general a particular, o de alguna forma de ponerlo en términos más sencillos para nosotros occidentales del siglo XXI. Sin embargo, en este pasaje que acabamos de leer, versículos 38 al 50, veo 4 cosas que el Señor Jesús nos está enseñando. Primero que nada, se habla de que hay gente que no seguía al Señor Jesús y que aún así lo amaba o hacía algo por él. Y luego hablamos de que hay gente que hace tropezar a otros. Primero, gente que no sigue a Jesús, pero que sí, en verdad sí lo sigue. Y gente que, por así decirlo, dice seguir al Señor Jesús, pero no lo sigue. Y luego vemos que hay otras dos cosas. Lo que no debemos de ser y hacer nosotros como cristianos. Y por último, lo que debemos de ser y hacer como cristianos. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy en este pasaje. Y les voy a explicar estos 4 puntos que veo en esta porción de la escritura del Evangelio de Marcos. Primero que nada vemos a los discípulos diciendo que había otra persona que estaba hablando de Cristo, echando fuera demonios en nombre de Cristo, pero no seguía al Señor Jesús como los discípulos, los 12 apóstoles, y por lo tanto los discípulos pensaron que la mejor opción, lo mejor que hay que hacer y que el Señor los iba a recompensar por eso era decirle que no lo hicieran. ¿Sabes qué? Tú estás haciendo mal porque estás infringiendo los derechos de autor, por lo tanto no puedes tú predicar, hablar, decir cosas en nombre del Señor Jesús porque no estás con el Señor Jesús. Nosotros sí podemos, a nosotros el Señor Jesús nos dijo, pero vos tú no puedes. Entonces vemos que lo que el Señor Jesús le responde es algo sorprendente para los mismos discípulos. No se lo prohíban, no le digan nada, porque dice, porque no hay quien haga milagros en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Transportándonos al siglo XXI y pensando en lo que nos sucede ahora, tenemos tantas iglesias con tantas denominaciones, tantas creencias, tantas formas de pensar, tantos estilos simplemente, que hay veces que caemos nosotros como cristianos en el punto de decir que esa iglesia no es buena, casi como cerrar a la iglesia. A esa iglesia no entres, a esa iglesia no vayas, porque ahí no siguen a Cristo. Nosotros sí, pero ellos no. Bueno, nosotros sí somos de Dios, pero ellos, pues quién sabe quién. Entonces empezamos a tener estas divisiones entre nosotros mismos, siendo que creemos en el mismo Dios y creemos en el mismo Cristo, leemos la misma Biblia y oramos con el mismo Espíritu, diciendo que pues ellos no y nosotros sí, porque ellos hacen unas cosas que nosotros no hacemos o creen unas cosas que nosotros no creemos. Porque me recuerda que me contó un maestro del seminario en México, DF, que él, siendo bautista en una iglesia allá en el Distrito Federal, Ciudad de México, ya no existe Distrito Federal, Ciudad de México, llega y un señor empieza el culto y todo, y esta persona, este hermano, se le ocurre levantar las manos. ¿Ya les conté esta historia? ¿No? Le ocurre levantar las manos. Entonces termina el sermón, los cantos, la predicación y todo, se acaba. Entonces el pastor va pastoralmente a hablar con esta persona, a redarguirlo de justicia,
y le dice, hermano, Dios le bendiga, muy bien, quiero enseñarle una cosa. Entonces va, lo agarra, va hacia la puerta de la iglesia, del templo, abre la puerta, están en la calle ya, y le dice, ¿ve esa iglesia que está allá? Sí, bueno, allá vaya, aquí no levantamos las manos. Imagínense nada más lo que hacemos nosotros a veces, al decir, ustedes sí, nosotros no, ustedes no, nosotros sí. Entonces al momento en que nosotros empezamos a hacer divisiones humanas, cual la Biblia habla mucho de eso, en el Nuevo Testamento, Pablo dice, empezamos nosotros a acercar, a cerrar puertas en lugar de abrirlas. Imagínense qué ridículo es, bueno, a nosotros ya que leímos el pasaje, que los discípulos mismos decían, Él no nos sigue, por lo tanto no es de nosotros. Le dijimos que no lo hiciera, le prohibimos. Yo soy el apóstol Juan, yo te digo como autoridad apostolar que no lo hagas, porque estás mal, porque no nos sigues, no vas a la misma iglesia que nosotros, no eres de los mismos que nosotros. Qué triste es eso, pero lo que el Señor Jesús nos enseña es la verdad tal cual, es que no es contra nosotros, por nosotros ser. Y al momento de nosotros estar preocupándonos de que porque esa iglesia hace eso, esa otra iglesia hace otro, o ahí dicen o no dicen, o allá creen o no creen, lo que nosotros debemos de preocupar es por seguir a Cristo y se acabó. No porque si otros lo hacen como nosotros quisiésemos, o si nosotros hacen como nosotros pensamos que Dios quisiese que nosotros lo hiciésemos. Lo voy a explicar de otra forma. Nosotros a veces pensamos que el Señor nos dice que lo siguiésemos, que lo obedeciésemos, es que estamos la palabra, que lo obedezcamos de una forma. Nosotros creemos. Cuando hay personas, hermanitos y hermanitas en Cristo, de otras iglesitas, en otras ciudadecitas, no hay 2021 parece, no creo, en otros paisitos, en los cuales obedecen al Señor Jesús de una forma y nosotros creemos que no es así porque nosotros obedecemos al Señor de otra, pensamos que es incorrecto, pensamos que está mal, pensamos que ellos merecen ir al infierno, donde el gusano de ellos nunca muere y el fuego nunca se apaga. Cuando no es así, cuando nosotros debemos simplemente concentrarnos en seguir al Señor Jesús, lo que Él nos pide que hagamos nosotros. Bueno fuese que siguiéramos al Señor Jesús, para empezar. Como les he dicho anteriormente, yo no creo que el mundo necesite más iglesias. El mundo necesita que las iglesias se pongan a trabajar. Eso es lo que el mundo necesita. Porque luego nos empezamos a dividir, no, que yo creo que este canto no se canta, yo creo que las manos se levantan, yo creo que la oración debe ser con los ojos abiertos, con los ojos cerrados, hincados o parados, y por tantas cosas tan inicuas nos separamos y nos dividimos, que en lugar de estar trabajando juntos, nos dividimos simplemente por creencias humanas. Pero la verdad es lo que dice el Señor Jesús, el que no es contra nosotros, por nosotros es. Entonces, ¿qué diferencia es que si oramos con los ojos abiertos o los ojos cerrados? ¿Qué diferencia hay si cantamos himnos o si cantamos con batería o con bajo? ¿Qué diferencia hay? Si a la mera hora lo que debemos de hacer es trabajar por Cristo, no estar dividiéndonos en todo eso. Y el Señor Jesús nos dice que aún en las más pequeñas cosas, dice, si cualquiera de ustedes que dé un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Aunque sea algo lo mínimo que podamos hacer por alguien más, en el nombre del Señor Jesús y por el amor que tenemos al Señor Jesús, no perderemos nuestra recompensa. Hablando, estamos haciendo lo que el Señor Jesús nos pide. No estamos haciendo grandes cosas, no estamos a lo mejor salvando vidas, o no estamos yendo a algún lugar a rescatar gente encadenados o algo así. El Señor Jesús dice, aunque des un vaso de agua, aquí en Monterrey, aunque des una Coca-Cola, un refresquito, una sodita, a alguien que lo necesita, en mi nombre, porque me amas a mí, entonces estás haciendo algo bien. La acción. Si se fijan, el Señor Jesús se fija en la acción, no en la creencia. Le dijo, si tú crees que sea bueno, entonces dalo.
Si tú crees que la persona viene y que crees que merece la gracia de Dios, entonces dáselo. No, el Señor Jesús no me dice, dale el vaso de agua a uno, aunque sea de los más pequeñitos y lo más sencillo que podamos dar, darle eso en el nombre del Señor Jesús. Dice, porque sois de Cristo, porque somos del Señor, hacemos las cosas que el Señor nos pide. También el Señor Jesús dice en el versículo 42, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Así tal cual la figura tenemos de dicción. Y la cuestión es que ni siquiera dice un río o un lago, dice al mar. O sea, donde no te encuentren. Donde, como los mafiosos decían, que duerman con los peces. Bueno, algo así querían que pasase. Dice, mejor le fuese, dice, a una persona que en lugar de hacer lo que es bueno, en lugar de ayudar a los demás, en lugar de dar un vaso de agua pequeñito, poquita agua, en lugar de eso le conviene mejor hundirse en la profundidad del agua, en la profundidad del mar, por hacer tropezar a los pequeñitos, a los hijos e hijas de Dios. Entonces, en lugar de hacer las cosas que están bien, en mucha disensión, mucha división entre creencias, entre que si creo o no creo, si hago o no hago, si digo o no digo, que hay lugares, hay personas que hacen caer, hacen tropezar a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Y el Señor Jesús es claro, mejor le fuese, si no dio un vaso de agua pequeño, mejor le fuese ser hundido en el mar. Entonces, hacer nosotros las cosas bien, por pequeñas que sean, somos recompensados. Y al hacer las cosas mal, el Señor Jesús dice, mejor nos convendría simplemente ser arrojados al mar. La pregunta aquí es, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? ¿Qué cosas pequeñas o grandes o medianas o de cualquier tamaño podemos nosotros hacer? Ustedes han escuchado de las pymes, pequeña y mediana empresa. Pequeña y mediana empresa. Bueno, ¿han escuchado ustedes de PIMC? Pequeñas y medianas obras. PIMO. ¿No se acuerdan? Pequeñas y medianas obras. ¿Qué podemos hacer nosotros por los demás? Pequeños o medianos o grandes si quieren, de una vez. Pero, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros para ayudar a los que están alrededor? ¿Qué oración podemos hacer? ¿Qué palabra podemos dar? ¿Qué oídos podemos prestar? ¿Qué más podemos hacer por ayudar a la gente que está a nuestro alrededor? Como digo, el Señor no nos va a pedir cuentas de la gente que estaba en Zimbabue y que no pudimos ayudar. Pero la gente que estaba a nuestro alrededor, la gente que vimos y sentimos el dolor y no pudimos ayudar, esos son los que no se nos va a demandar. Bueno, y luego pasamos aquí a otro pasaje que dice, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Y habla de la mano, habla del pie y habla del ojo. Ahora, si ustedes son como yo, entonces les gusta pecar, porque si no les gustara pecar, pues para empezar no estarían aquí, y para acabar, pues no sé, pues serían ángeles o serían otra cosa, pero créanme, humanos no seríamos, para empezar y para acabar. Entonces, así siempre hago. ¿A quién le gusta pecar? Levante la mano al quien no le guste pecar. Nadie la levanta. Pues claro, nos gusta salirnos con la nuestra. Entonces, si nosotros nos gusta hacer lo malo, entonces deberíamos nosotros estar cortándonos las manos, cortándonos los pies y secándonos los ojos. El problema es que no creo que tengamos suficientes manos, ni suficientes pies, ni suficientes ojos, ni dientes, ni nada. O sea, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, sabemos que no lo dice literal el Señor Jesús. De otra forma, habrá iglesias, me imagino, hay iglesias que son tan literales, pero en esto no lo aplican literalmente. Pues dice, que no hagan eso. Dice la Biblia que no debe pasar esto. Sí, entonces ¿por qué no te cortas la mano? Pero, entonces, algo ahí me dice que algún filtro ahí está pasando, que algunas lo que me conviene sí, lo que no me conviene no. Lo mejor que aplico de esto es, acordándome de aquellos tiempos en que vivía en México, de que había una cancha de fútbol en el seminario donde estaba, y decían los compañeros, esta es la cancha del Armagedón, decían, tan bíblicos son. Sí, yo decía, ¿por qué? Y dice, porque las grandes batallas suceden ahí.
Y los compañeros, hermanitos en Cristo, se apasionaban tanto por el deporte del balompié que llegaban a veces hasta a enojarse y se peleaban y todo. Y dice, son muy cristianos aquí. No, en serio. Y no, total. Había un compañero en sí, de ahí de la Ciudad de México, que era tan apasionado con esa que no llegaba a decir malas palabras, pero sí llegaba a enojarse de tal forma que todo el mundo se daba cuenta que se enojaba. Inclusive le decían Paquito el endemoniado, porque parecía que al jugar fútbol se le metía el demonio y se convertía en otra persona. Pero ustedes saben de política, religión y fútbol. Mejor no hablamos. Pues bueno, algo así pasaba. Imagínense jugando fútbol esta persona tan apasionada y se metía en muchos problemas por eso. Porque ya insultaba a una persona, ya se enojaba con otra, ya golpeaba con patadas a otra persona, etcétera, etcétera, etcétera. Entre puntos y todo. Entonces yo hablando a mí diciendo que no me gusta mucho el fútbol y menos estando así las circunstancias en contra de mi salud. Entonces yo fui a hablar con él, era alguno de estos amigos que les conté hace tiempo que invité a comer para ver si podíamos ser amigos. Bueno, se fue. Y le dije, leyendo este pasaje me acordé de ti, porque si el fútbol te es ocasión de caer, pues deja de jugar fútbol. Claro que se enojó cuando se lo digo. Pero claro es, si es algo que te está haciendo daño a ti en la relación con los demás, a ti mismo como persona, ¿qué es lo que has de hacer? Dejarlo de hacer. Te gusta mucho, te apasiona mucho, te ensordece el simplemente hacerlo, pero hay que dejar de hacerlo. Así pasa con cualquier otra cosa que nos apasione, nuestros gustos personales, en nuestro carácter, en nuestros pecados, en los vicios, o en buenos hábitos inclusive que tengamos, que si nos está afectando a nosotros y está afectando a los demás, por más que nos duela, por más que pensemos que lo vamos a extrañar, debemos de cortarlo y echarlo fuera. Es mejor dejar de jugar fútbol, dejar de hablar del bronco, dejar de estar en el Facebook, dejar de, no sé, cualquier otra cosa que afectar nuestra relación con los demás. Yo creo que eso es lo que nos está diciendo el Señor Jesús. Mejor fuese que dejemos de hacer lo que nos causa algo malo con los demás, que seguirlo practicando y ver qué pasa después. Eso es lo que creo que nos enseña el Señor. Lo último que vemos en este pasaje es hablando de la sal. Buena es la sal, dice el versículo 50. ¿Por qué debemos de hacer todo esto? Hablando de que, ¿por qué debemos de dar un vaso de agua hacia los demás, como somos de Cristo? ¿Por qué debemos de, por así decirlo, cortarnos las manos, los pies y sacarnos los ojos? ¿Por qué no debemos de hacer tropezar a los demás? ¿Por qué debemos de ser sal? Pues, ¿qué acaso no nos quejamos del mundo donde vivimos? ¿Qué acaso no nos quejamos de la corrupción? ¿Acaso nos quejamos de las injusticias laborales? ¿Acaso no nos quejamos de lo que vivimos, lo que pasamos, los sufrimientos, dolores y todo que otras personas nos hacen sufrir? ¿Qué acaso no pensamos, bueno, pues así es la vida, ni modo, lo aceptamos y seguimos adelante a pesar de que nos hayan robado, nos hayan insultado, nos hayan dicho, o manejando nos hayan chocado o querido hacer algo no muy amablemente? Que no nos quejamos de que vivimos en un mundo caído. Entonces, ¿qué caído? No caído. ¿No? Un mundo derribado, un mundo corrupto, un mundo turbio. Que no nos quejamos de eso. Y entonces, la pregunta es, si no somos parte de la solución, somos parte del problema. Si nosotros no estamos haciendo nada, si nosotros no somos la sal, pues entonces somos parte del problema. Si nosotros no luchamos contra la corrupción, somos los corruptos. Nosotros no hacemos, no decimos algo en contra del que hace algo malo, entonces simplemente estamos siendo parte de todo el gran problema, como le quisiéramos llamar, social, sistemático, político, cualquier cosa. Se ve muy común en Estados Unidos con la cuestión de la discriminación. Y aquí también hay discriminación, creemos, ¿no? Aquí también hay, de muchas formas, colores y sabores. Pero en Estados Unidos así pasaba, había mucha gente que
siendo rubios o blancos, decían, pues yo estoy en contra de la discriminación, pero en pocas palabras no hacían nada en contra. Aunque estuvieran en contra, aunque pensaran en su mente que es algo malo, pues viven en un sistema que les conviene. Así decía el cómico, un comediante mexicano que se fue a Estados Unidos, C.S. Lewis, no, ese es otro, Louis C.K., hasta raro ese nombre. Decía él, en el futuro los blancos, no yo, los blancos vamos a pagar todo lo que hicimos. Si a mí me dieran a escoger quién quisiera ser yo en un futuro, yo diría alguien de color, o alguien mexicano, o otra persona. Él es mexicano, pero serbio o algo así, entonces bueno. Entonces, y él decía, pero en el pasado, toda la historia de la humanidad, si viajaran el tiempo, donde quiera que fuese, en cualquier país, en cualquier época, en donde sea, me ponen una bienvenido señor, siéntese aquí, siendo hombre, siendo blanco, y siendo con poder, con educación. Así que en el futuro vamos a pagarla. En el pasado la vivimos muy bien. Mientras tanto, voy a disfrutar, dice él, siendo que el sistema en el cual ellos mismos crecieron y ellos mismos se benefician es totalmente, los pone en una ponderación muy muy alta. Entonces, si nosotros no estamos haciendo nada para ayudar, si nosotros no estamos haciendo nada para combatir, si nosotros no estamos haciendo ninguna diferencia en el mundo, entonces ¿qué estamos haciendo? Cuenta una historia que un rey tenía 2 hijas y un día hizo una competencia. Quiero saber cuál de estas 2 hijas me ama más. Entonces el rey les dijo, a ver, díganme ustedes qué tanto me aman. Y una hija le dijo, papá, yo te amo más que al sol, la luna, las estrellas, más que las flores, más que todas las riquezas, más que el oro y la plata, más que... Y ahí adoran. Sí, me amas mucho. Hija mía, por todas las palabras que dices, me amas mucho, tienes razón. Y le pregunta a la otra hija, ¿y tú, otra hija, cómo me amas? Y le dijo, yo te amo más que a la sal. Entonces el rey no le pareció tan extraordinario. Pues, nada más que la sal, pues, la sal es cualquier cosa, pues, tú no me amas. Entonces el siguiente día, la hija ordenó a los sirvientes, claro, ellos no cocinan, claro, es princesa, pues no cocinan. Entonces le ordenó a los sirvientes que hicieran un banquete con toda la comida favorita del rey, pero sin sal. El rey dijo, pues mi hija, la que no me quiere tanto, hizo un banquete para que lo disfrute en compensación de lo que no me dijo, por lo tanto voy a disfrutar este banquete. Y empezó a comer todos, imagínense ahí, cabrito, carne asada, todo lo que se comía en la Edad Media, claro. Tortillas de harina. Y el rey empieza a comer y le dijo, algo me sabe raro, no me sabe bien la comida, los frijolitos no me saben igual, la carne no me sabe igual, el guacamole no me sabe igual. Entonces empezó, algo le falta sal. Y se dio cuenta que toda la comida que estaba en el banquete no tenía sal. Entonces le dijo a su hija, oh hija, sabia eres, tú me amas más que cualquier cosa en el mundo, porque me amas más que la sal. Gracias por demostrar. Dice la palabra del Señor que nosotros somos la sal del mundo. Solamente nosotros podemos hacer el cambio en este mundo. Solo nosotros podemos hacer algo. Entonces no se trata nada más de nosotros, de lo que nosotros queramos, lo que nosotros hagamos, lo que nosotros pensamos, porque bien podemos nosotros vivir la vida egoístamente, pero la contraparte es que solamente nosotros podemos hacer un cambio. Solamente tú puedes hacer un cambio en este mundo. Solamente nosotros podemos ser esa sal, ese cambio, esa forma que va a moldear, a modificar y hacer una verdadera revolución en la vida de los demás. Si la gente no ama, entonces nosotros no vamos a amar también. Si la gente no da el paso para que la gente entre al carril del lado derecho o izquierdo, nosotros tampoco lo vamos a hacer. Si la gente, como dicen, pues si todo el mundo lo hace, pues yo también. Si la gente roba, pues yo también robo. Esas pequeñas diferencias son las que tenemos que hacer.
Si nosotros no somos la sal, entonces la tierra no sirve para nada. Dice el Señor Jesús, si nosotros no salamos, no le damos el sabor al mundo, entonces ¿a qué estamos jugando? ¿A qué estamos haciendo? Entonces nosotros, en lo mucho, en lo poco, podemos hacer diferencias. Pero lo primero que tenemos que hacer nosotros es vivir como el Señor Jesús nos indica vivir y hacer la diferencia en el mundo que está a nuestro alrededor. Oremos. Señor, te damos gracias por las bendiciones que nos das y por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque estás con nosotros y porque tú, Señor, nos enseñas que debemos de ser la sal que dé el sabor a este mundo. Te pedimos, Padre Celestial, que en lo mucho o en lo poco te seamos fieles, que seamos buenos siervos tuyos, que seamos fieles con los recursos que nos das, el trabajo que nos das, los estudios que nos das, la salud que tú nos das, la vida que tú nos das. Que lo mucho o poco que nos dejes vivir, Señor, podamos hacer la diferencia en la gente que está con nosotros, en la gente cercana a nosotros, que en algún momento podamos convivir o ver o trabajar o en algún momento, Señor, simplemente que nos permitas hacer un cambio en su vida. Ayúdanos, Señor, danos la entereza, danos la sabiduría, danos la fuerza para hacerlo, pero sobre todo, danos la actitud y la decisión para verdaderamente actuar en los demás, para que a través de nosotros, siendo tu conducto, siendo un instrumento de tu paz, nos ayudes a hacer el cambio, a dar un vaso de agua, a ofrecer una palabra de aliento, a ofrecer unos oídos que escuchen o unos brazos que abracen. Te damos gracias, Señor, por esto. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén.